Bueno, les decía que Carlos me mandó en la semana una pregunta que va a tener que aparecer en algún momento de lo que vamos a dar hoy. Es interesante, dice, la pandemia como registro real. Ver esto, el tema de la pandemia como registro real en la revisión de nuestras identificaciones. Reparen ustedes que ya son expertos en el tema, que la pandemia es algo que tiene que ver la irrupción de un real. Tal cual. ¿Y cómo es posible identificarse con aquello que es del orden de lo real y no pasó por el orden imaginario y llegó a lo simbólico? Bueno, queda planteada la pregunta, es un problemón. Lo Mario, que produce es lo que está produciendo en todos nosotros. Mario, Sí, señor Eduardo. yo te mandé 2 preguntas. Ah, esas, mirá que abierto, pero no las he, no he llegado a verlas. ¿Son de hoy? No, las mandé inmediatamente después de la reunión pasada. Bueno, no las leí, pero podés repetirlas ahora, así las juntamos al temario de preguntas que nos queda. Pandemia. Una es general. Decime Una vos. es general sobre la organización que han hecho del temario de este año. ¿Por qué no imaginario político? Si yo hace 40 años que vengo trabajando sobre la imagen de nación como el máximo sistema simbólico para la identificación de la comunidad política. Bueno, yo me comprometo. Esa es una. Lo más que puedo hacer con esta primera, compañero Eduardo, que la entiendo, es 2 cosas. Una, decirle que se la voy a transmitir a mi consejo académico, en la cual tengo un voto, pero hay varios más que pensamos y que piensan eso. Pero yo te diría que hasta ahora vamos a tener que dedicarle a imaginario político. Tampoco se hizo el taller de imaginario social sobre Castoriadis. Pero el que está haciendo Eduardo, el que está haciendo Alfredo Mason en disputa de imaginarios, tiene que ver mucho con la filosofía política y la política, Eduardo. Centrate un poco más, que ahora la veo a Alcira, pero no te veo a vos. Buenas, buenas. Lo que pasa es que le estaba dejando paso. Bueno, háganse amigos ahí. Estamos arrinconados. Estamos arrinconados. No, juntitos. La segunda pregunta. La segunda. Que tiene que ver con nuestro taller específicamente. Adelante. En esta perspectiva de la construcción de identidad, ¿qué pasa con la comunidad? Correcto. Una buena pregunta. Eso está empezando a discutirse, que nosotros vamos a llegar a ver, porque ya estamos adentro de ella, la formación de la primer comunidad en el niño. Esa comunidad se llama la familia. La construcción de la familia es hasta donde podemos llegar nosotros en el imaginario psíquico, porque casualmente estamos viendo cómo se constituyen los 3 grandes complejos. Le voy a dar ingreso a Alejandra López. Los 3 grandes complejos familiares: el complejo de destete, el complejo de intrusión y el complejo de Edipo. Si todo va bien, vamos a abandonar, hola Alejandra, si todo va bien, vamos a abandonar al infante allá por cuánto tiene hermanos, y ha admitido que los tiene a regañadientes. Hoy vamos a hablar de la agresión, vamos a detenernos en eso y va a ver usted que hay que superarla. Y luego va a tener una ley, alguien va a funcionar como padre. De manera que la comunidad está acá presente como primer trasfondo, que es ese sistema, podemos usar aquí la palabra estructura o complejo, que es la familia. Mario, Bueno, sí. Mario, una pregunta más. Ahora, este esquema, yo pienso que solamente sirve para la sociedad burguesa de origen judeocristiano.
Sí, seguramente. No, si nosotros queremos pensar desde otras perspectivas, ¿no? Incluyendo pueblos originarios, afrodescendientes, para decir lo que tenemos más cercano y no pensar en otros grupos humanos, tendríamos que hacer una profunda revisión de esto. Lo pienso sobre todo, no tanto en el tipo de tratamiento face to face como es el psicoanálisis tradicional, pero sí en otras formas del psicoanálisis, es decir, más aplicado en instituciones o vincular, etcétera. Es decir, me parece que acá, bueno, nosotros, en el sentido que somos todos pensadores, vengamos de donde vengamos, pero las y los psicoanalistas, pensando en un tipo de trabajo bastante más intercultural, bastante más amplio, y yo te diría, para usar incluso una terminología que es de ¿cómo se llama? De Baró, liberador, realmente. Bueno, yo diría que ahí tenemos los límites de una disciplina. Lo que yo le podría decir o le podría agregar, colega, es que yo me he dedicado al psicoanálisis como filósofo latinoamericano. O sea, entré en ello desde un pensamiento latinoamericanamente situado. Al cabo de un tiempo de andar en la disciplina, uno descubre que el horizonte cultural del psicoanálisis tradicional, en la versión de Freud y en la revisión de Lacan, es efectivamente el sujeto de la modernidad. Al mismo tiempo le diría a usted que no hay psicoanálisis sin culpa, y no hay culpa sin judeocristianismo. Esto era tan consciente, era muy consciente el propio Lacan. Lacan, en la traducción de sus escritos al japonés, que fue traducido, hace el prólogo. Y en el prólogo dice que en realidad él quisiera aprender de sus lectores japoneses, porque él sabe, a partir de, no me acuerdo el nombre de dos japoneses que habían estudiado con él, psicoanálisis, que las estructuras son otras. Por ejemplo, que en esa sociedad no existe la culpa. Y segundo, que la estructura familiar no permite, no es una estructura que permita que el discurso de la familia se estructure de la misma manera. Y termina diciendo, como siempre, es un legado que les dejo. Cierro esto para entrar en nuestro tema diciéndote esto. En el número, creo, en el último no, sino en el anterior, no puedo sino autorreferenciarme porque no hay muchos psicoanalistas que hayan avanzado, digamos, sin transformar el psicoanálisis en una sociología, ¿no? O en las cosas de que vayamos a la vida con el psicoanálisis. Está bien, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sin transformarlo no hay demasiado escrito. Cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Freud, hubo una cantidad de escritos en todo el mundo recordando esto. Y hubo una cantidad de escritos de psicoanalistas que practicaban el psicoanálisis en África. En América Latina, y que practicaban en Oriente. Y la cuestión nunca les cerraba del todo. Entonces yo escribí un trabajo que quise reproducir, nunca fue publicado en la revista de Filosofía Latinoamericana, hasta tres números atrás. Búsquenlo, es uno de los números digitales. Este es el 26, 25, el 24. En el 24 hay un trabajo extenso que se llama Teoría y Práctica del Psicoanálisis en las culturas no europeas. Reitero, teoría y práctica del psicoanálisis en las culturas no europeas. Diana Braceras, que es una lectora muy exigente en este sentido y que conoce de qué se trata, me dijo, bueno, podemos empezar a hablar. Desde ya les digo que la primera versión de eso fue leído en un congreso, sí, el argentino, de psicoanálisis en la Universidad de Mar del Plata, y
los muchachos y las chicas muy bien no me miraron. Es decir, porque muy por el contrario yo hablaba desde adentro del psicoanálisis y como firme defensor de la epistemia, ahora voy a Ana, Ana Zagari, pero al mismo tiempo mostraba sus límites. El sujeto del psicoanálisis, y no el sujeto en el sentido psíquico, ¿no?, sino el sujeto cultural del psicoanálisis es europeo. El propio Freud lo dice con toda la letra. Y Lacan no. Lacan también tiene escritos donde habla del tema del psicoanálisis en el Líbano. Y dice que, por lo que él sabe, en el Líbano los únicos que se analizan son los funcionarios de las multinacionales europeas que están asentados allí, que es una resistencia a vencer por los psicoanalistas sirio-libaneses ese marco y poder entrar ellos en ese marco cultural. Y no es, dice estrictamente, ni agrediéndolos ni atacándolos. Hay que hablar con los brujos de la tribu. Hasta ahí puedo llegar. Ana, ¿vos querías agregar algo antes de iniciar la reunión? Sí. No, brevemente. De acuerdo, y también lo iba a plantear con lo que Alcira plantea de los límites de esta teoría, pero yo creo que esto se puede aplicar a cualquier teoría europea, la fenomenología, el estructuralismo, para ampliar un poco más el hegelianismo, etcétera. Es decir, le caben las generales de la ley. La otra es que nosotros vivimos en un lugar muy atravesado por el psicoanálisis. Buenos Aires es una de las sedes. En este momento. Efectivamente. En capital mundial. Los propios franceses, a pesar de la manija, reconocen que esta es la capital mundial. Sí, sí, sí. De psicoanalistas y de psicoanalizados, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta y bueno, me parece que estamos en esos límites de una teoría europea a la que le cabe también lo que yo llamaba las generales de la ley, en un lugar muy atravesado. No sé cuántos hemos estudiado psicoanálisis, cuántos nos hemos analizado de este grupo, pero muy atravesado por el psicoanálisis. Ahora, Ana, como las generales de la ley nos comprenden también a nosotros, un europeo tiene todo el derecho del mundo a decir, pero eso es muy latinoamericano. Absolutamente. Entonces, lo universal situado y diferente está por delante de nosotros. Evidentemente. Sí, o se construye como el prisma de Bergoglio, de Frank. Claro, es decir, la construcción de, ahora voy a Fernando Prost, la construcción de una universalidad diferente, exacto, pase de lo global a lo realmente ecuménico, a lo que sea de todos, es eso. Por eso también nuestro concepto de la filosofía latinoamericana no fue un concepto folclórico. Nosotros no hacemos filosofía latinoamericana porque estudiamos a Sarmiento, a Bolívar, y decimos que el eurocentrismo, no, nosotros estudiamos a Platón, a Aristóteles, a Bolívar, a Perón, a lo que venga. Efectivamente. El problema es de dónde lo agarramos y de para qué lo estudiamos. Sí. Aquello, redondeo y voy a Fernando, aquello que decía Tolstoy. Pinta tu aldea, que si lo pintas bien, pintarás el mundo. Seguro. Ellos pintaron el mundo magistralmente, el de ellos. El psicoanálisis es una creación europea. Ahora, la subjetividad humana no es un invento europeo. La manera de tratarla es de ellos. Y yo no se la voy a regalar. Por lo demás, nosotros somos occidentales. El inconsciente seguramente tampoco. El inconsciente ni nada pertenece. En realidad, no hay a esas cosas. Fernando.
Sí, no, que quizás también Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra intenta hacer una revisión no sé si del psicoanálisis, ¿no? Pero hay algo ahí que... De la psiquiatría y del psicoanálisis, sí. Sí, buena observación. Si ustedes leen Escucha Blanco, hay hacia el final casos clínicos. Sí. Él vuelve a su patria, Argelia, pero era educado en Francia, etcétera, etcétera, y empieza a ver que cuando llegan a la consulta, inmediatamente se incorpora al movimiento revolucionario, al FLN, que va a derrotar a los franceses. Y había necesidades de psiquiatría y de psicología. Él tenía una orientación psicoanalítica, el propio Fanon. Y dice que, bueno, lo primero que le pasaba es que llegaban a la consulta y no podía identificar primero dónde le dolía. O que lo decía, me duele todo. Dice, y solo después de muchas vueltas empecé a entender que el todo tenía ahí otro sentido, y trata en la medida de lo posible de abrirse y dice, bueno, acá hay algo por fundar. Es decir, la psiquiatría clásica no va acá, pero esto no quiere decir que ellos no tengan una demanda de salud mental. Por último, es lindo recordar, como recordaba Simone de Beauvoir, la mujer de Sartre, quien de muy joven veía estudiar a ambos, a Sartre y a Fanon, porque eran amigos e hicieron la carrera de filosofía juntos, además de que Fanon haya hecho allá medicina. Y hay un momento en que cuenta que tenían que dar un examen. Entonces habían estado estudiando toda la noche. Y dice, Sartre le propuso en un momento, y dice, bueno, terminemos, Frank, estudiamos como... Y el otro dice, sí, decilo. ¿Cómo? Negros. Decilo, como negros. Claro, como negros. Trabajamos como negros, estudiamos como negros. Bueno, Mario, una pequeña cosita. Sin embargo, él escribe el prólogo a Los Condenados de la Tierra, un prólogo hermoso que se llama Huracán sobre el azúcar. Sí, Néstor. Sí, Mario, sí. Una pequeña cosita. Es cierto el tema de la culpa del judeocristianismo, y el judeocristianismo, cuando se vuelca en moldes griegos, pierde un poco también el sabor de darle la mayor importancia a la historia y a todo esto, ¿no? La semana pasada quedamos con el tema de que no hay reconciliación posible. Con ese tema de la culpa me vuelve un poco también, ¿no?, la pregunta y la apreciación. En realidad, como Cristo viene a decir que ya estamos reconciliados, y que el tema de la culpa no estaría en un primer lugar porque ya fue, porque Cristo ya directamente nos reconcilió. Porque lo que indica ahí es el tema del amor. Si bien, por ejemplo, en Freud, en Malestar de la Cultura, el tema de la culpa es tan importante como para, digamos, que podamos vivir en sociedad, acá la significancia es el plus de ser, que sería el amor, que viene a revelar Cristo como la estructura fundamental, digamos, como la realidad, como lo íntimo de toda la realidad, si vos querés, como la trama íntima de toda la realidad, ¿no? Que es el amor, que incluso empieza en la creación. Digamos, correcto, pensar, ¿no? El ser humano ya reconciliado, sin culpa, que genere una sociedad... Te entiendo, y vos habías señalado algo de esto en la reunión anterior, pero ahí te haría algo por eso. Volvemos al tema de la culpa, yo, digamos, vuelvo a este esquema, ¿no? Ya estamos reconciliados, ¿no? ¿Cómo sería, no? Pensar de el tema de cómo sería cuánto querés vos desde la teología dialogar con una disciplina diferente. Por ejemplo, los filósofos somos primo hermano de los teólogos, pero, por ejemplo, para que pueda haber diálogo, si partimos en la primera reunión y yo le digo a un teólogo, bueno, como es sabido, Dios no existe, y mucho más no hay para hablar, digamos. En este sentido te digo, la reconciliación absoluta, dije yo, no dije que no. Sácate la cámara porque... Si no hubiese reconciliaciones parciales, no podríamos nosotros construir ninguna forma de identidad. La reconciliación es posible. Habría que iniciar un diálogo ahí entre teología y filosofía. Lo que no hay
en este caso, desde donde te estoy hablando, en este caso que es la episteme del psicoanálisis, es una reconciliación absoluta de una vez. En este sentido, no pocos psicoanalistas te dirían que, bueno, estarían más abiertos al judaísmo. Mario. Uno de ellos escribió un libro que se llama Cristianismo senza redenzione. Cristianésimo. Mario. Sí. Mario, a mí me parece que también es muy fuerte la influencia, no directa, pero sí la influencia indirecta en toda la constitución de las nuevas, llamémoslas, ciencias modernas o del fin de la modernidad, como puede ser el caso del psicoanálisis, es muy fuerte la influencia de la modernidad anterior, donde por la reforma se vuelve de manera insistente a una teología del pecado y de la culpa con una forma de entender la redención muy diferente de la que nos está diciendo Néstor. Entonces, hay una presencia del pecado, hay una presencia de la culpa en el calvinismo, en el jansenismo, etcétera, que permea de alguna manera todas las humanidades y las ciencias sociales, incluso muchos autores católicos también. Ahora, ¿por qué no convenimos que la síntesis sería esto? Este grupo, y a Sofía en su conjunto, es una sinfonía de disciplinas. Acá hay filósofos, hay psicoanalistas, hay y además una sinfonía política de una cantidad de cosas. Nosotros hablamos de epistemas diferentes. Lo miro a Mariano, y Mariano me acuerdo que creo que en alguna de las notas me dijo por allí, dice, bueno, eso la verdad que no me acuerdo, como diciendo, es tan extraño a mí. Es cierto, lo único que nosotros podíamos tener en común es apropiarnos. Nosotros no tenemos tanta tradición que defender. Atrás nuestro no está el Louvre, no está, no tenemos por qué defender la pirámide de Egipto. Es decir, no hay toda esa carga enorme cultural que un europeo tiene para poder entender. O un mexicano. O un mexicano, por ejemplo. No, bueno, ya en el sur del sur, acá ya la libertad es aérea, digamos. Ya no somos mexicanos ni maya. Ahora es mentira. Quiero defender, levanto la lanza. Quiero defender la transhumancia de los pueblos tupí-guaraní, que fueron capaces de construir una civilización gigantesca sin hacer monumentos. Bueno, perfecto. Es decir, lo que les pido es esto, sinfonía de comprensiones, porque a nosotros, por ejemplo, las dos psicólogas y psicoanalistas o tres que hay por acá dando vuelta, esto es la prehistoria de la prehistoria. Nosotros, este tipo de enseñanza. Pero una prehistoria que tiene su interés porque nosotros, nuestro objetivo es el debate cultural y el imaginario psíquico. Lo que nosotros estamos queriendo brindarle, y a su vez ayer Mason habrá hecho lo suyo con su gente en disputa de imaginario, y los sábados Doberti hace lo suyo con imaginario artístico y literario, es darles herramientas que provienen de diferentes disciplinas y que deben ser todas ellas adecuadas, es decir, para poder intervenir en la discusión cultural. Por ejemplo, la pregunta que planteó Carlos, la pandemia como registro real en la revisión de nuestras identificaciones. Nuestras identificaciones no son las mismas que las que tiene un europeo, que las que tiene, incluso en los europeos no es la misma entre todos ellos, ni la que tiene un asiático, ni un africano, pero tripulamos una cosa llamada nave espacial Tierra. De manera que la universalidad que buscamos está por conseguir. Y insisto, si nos ponemos en nuestro episteme, no hay diálogo. A mí me pasa con queridísimos amigos teólogos, con Cachito Escanones, por ejemplo. Y la discusión se podía cortar en 10 minutos, nos reíamos los dos. Y bueno, mirá, si partimos de la existencia de Dios, no hay nada que hablar. Es como una especie de... Y sin embargo, estuvimos dialogando 2500 años. Y por ejemplo, dice eso de la teología, un agnóstico, dice eso de la teología negativa, es muy interesante. Y bueno, zapatero a tus zapatos.
porque a mí no me pagan, pero es para hacer esto. Vamos a continuar, a avanzar un poco con esto de lo de imaginario psíquico y vamos a volver luego, hoy que creo que vamos a poder, cruzar los dedos, no tener cortes, volver con esta pregunta que va a quedar pendiente de la pandemia, porque es un excelente trabajo práctico. Es un excelente trabajo práctico. Hoy, por ejemplo, vamos a tener elementos para pensar de mejor manera aquella frase que todos citamos y que estuvo en el comienzo del macrismo, que es la frase del entonces presidente del Banco de la Nación Argentina, cuyo nombre era amigo de Jorge Bolívar. ¿Cómo se llama este bicho? No era mal tipo, el dueño de una fábrica de dulce de leche. Dos apellidos. González Fraga. Javier González. Javier González Fraga. No es un mal tipo, ustedes saben que hasta vino a veces a Sopila a hablar. Le salió del alma algo clave, que hoy lo vamos a ver, y empezando en San Agustín, cuando dice, esta gente que se creyó, que podía tener teléfonos celulares, que podía tener un plasma, que podía tener un buen sueldo y no trabajar, vivir del Estado, ¿qué se creyó? Entonces, uno es fácil, le da la mitad y dice, este es un canalla, un amigo dice, bueno, lo mínimo un tiro a la cabeza. ¿Por qué un tipo puede pensar así? Porque es posible pensar así. Javier González Fraga, además de ser un gorila insigne, es un tipo al cual le pasaron alguna cosa en su construcción imaginaria. Hoy vamos a ver la construcción imaginaria y lo que significa la envidia y los celos. Nos metemos en el texto mío que tiene que servir de introducción para que ustedes se metan luego solitos con el maestro. Yo aspiro a que lean el artículo, ahora sí, después de esto, con elementos, esas 10 páginas de Lacan que traen lo suyo, tienen lo suyo. Pero insisto, para nosotros es robar un poco de acá, un poco de allá, pero sí con seriedad y compromiso, es decir, no vamos de mentirita a falsear un autor. Bueno, el punto 3, que es lo que tenían ustedes para leer hoy, se llamaba El estadio del espejo. Si ustedes lo tienen a mano, me siguen, si no, yo voy a un párrafo, a una frase, que está en ese punto 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, y que empieza diciendo, Lacan tomó en cuenta esta experiencia, la experiencia del espejo, es decir, ¿qué pasaba si yo ponía un infante y un chimpancé de 6 meses frente a un espejo? Digo, la tomó él sacando de ella consecuencias teóricas claves. Y acá hay una especie de resumen. Para poder seguir avanzando, si estas consecuencias teóricas que ya fueron dadas están en general entendidas, no digo ni compartidas, pero sí entendidas. Estas consecuencias teóricas claves son que para la conformación del sujeto humano en tanto un yo, era clave esa identificación a través de una imagen de sí mismo. Que para que surja en el seno del sujeto humano eso que se denomina yo, es necesario una exterioridad, en este caso una imagen, que va a servir de pendant, de partener a un yo que se va a llenar de determinado sentido. Y que era clave, y por eso le asigna a este momento del espejo un doble valor, que nosotros lo hemos visto a esta altura. El primero es que es un lugar evolutivo, es un momento en la evolución del sujeto humano, es decir, es lo que le pasa a un infante entre los 6 y los 18 meses, después que ha sucedido el destete. Pero lo otro es que designa una estructura, la estructura
de la especulación, de lo especular, de lo rival, que va a permanecer en la vida y en la construcción del sujeto el resto del tiempo, por ser estructural. O sea, es un momento circunstancial. En psicología evolutiva dirían, bueno, sí, está bien, estamos hablando de la primera niñez, después viene la segunda niñez, después... Es decir, no hay esa imagen, esa secuencia, dice, no, atenti, que ese momento de la evolución es absolutamente clave, porque lo que aparece por primera vez, con fortaleza, es la idea de un prójimo materializado en una imagen, que empiezo por ser yo, pero luego van a haber otros. Por eso digo, ¿por qué esta imagen es importante? Y decimos, porque tipifica una relación libidinal con la imagen de su cuerpo. O sea, descubre ahí en el espejo que su cuerpo está completo. Y esto no solo es un momento de la vida del infante, sino que va a establecer una dialéctica para el resto de la vida. Esa completitud está siempre amenazada. En principio tengo que mirar el espejo, y si se va hacia otro el espejo, y si saco la caja de la cuestión del espejo y me miro a mí mismo, el infante, no ve esa completitud. Vamos a hablar hoy de ese drama. Pero al mismo tiempo nos muestra una contradicción de ese yo psicológico que están haciendo, que es donde no está, en el espejo, y que está donde no es, pero cree ser, él. De manera que el malentendido es consustancial con el nacimiento del yo y con la expresión yo soy. Y que, en segundo lugar, el sujeto nace entonces por alienación y por identificación con una imagen de la de sí mismo como otro. Y finalmente esto le produce amor, pero también una enorme agresividad, que hoy vamos a detenernos específicamente en eso. Y en segundo lugar, bueno, dice, nace por alienación e identificación con una imagen de sí mismo, y finalmente esto le produce júbilo, pero también agresividad, en cuanto rivaliza con esa imagen. Es en esa imagen del espejo donde el niño puede ver su cuerpo como un todo, una sensación que contrasta con la que él tiene de su propio cuerpo como fragmentado. Hay un término técnico que es la propioceptividad. Cuando el niño se mira a sí mismo, se ve todo fragmentado. Y cuando mira al espejo, se ve completo. O sea, que la constitución del yo es tremendamente compleja. Si nosotros hacemos un salto a mi propia episteme de origen, me podría reír de la concepción cartesiana de yo. Como Descartes la resuelve en 2 minutos. Y sin ningún tipo de conflicto y ni problema. Segunda meditación metafísica. Pero yo no sé quién soy yo. ¿Qué soy yo? Solamente duda. Dice, he llegado después de reflexionar, ¿qué soy yo? ¿Existo y no existo? ¿Soy duda? No. Dice, tengo que ser algo más. Y Descartes hace fácil. Dice, para que ocurra todo lo anterior, para que dude, quiera, no quiera, porque todavía el yo cartesiano es medieval. Dice, quiere, no quiere, le gusta, no le gusta, piensa, no piensa. Para que ocurran estas cosas, dice, yo al menos, como sujeto de la duda, de la emoción y de todo eso,
Yo soy alguien. Solucionado el problema. Por lo tanto, la proposición cogito sum no dice cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto estoy, no. Porque eso supondría que hay un momento en que pienso y no soy, y después pienso y soy. No. Pienso, soy, esa proposición tiene que ser verdadera. Encontró un punto en el cual arma el mundo. Le viene un segundo problema, que es igual que era el chico del espejo. El chico en el espejo dice, no, si yo estoy completo. Pero después se mira a sí mismo y dice, no estoy. Descartes tiene el mismo problema, exactamente el mismo. Segunda meditación metafísica, insisto. Inmediatamente se pregunta, pero si yo soy cuando piensa, tengo que estar todo el tiempo repitiendo esa proposición, pienso, existo, pienso, existo, pienso, existo, porque si dejase de pronunciarla, ¿dejaría de existir? No. Dice, no es necesario, porque yo soy una res cogitam, una cosa que piensa. Por lo tanto, tengo una sustancia pensante. ¿Qué son las cosas? Son res extensa. Como diría Descartes, o como la señorita de primero a sexto grado, que es un cuerpo niño, aquello que ocupa un lugar en el espacio. La razón no ocupa un lugar en el espacio. Pero la razón tiene un privilegio. Ese privilegio es el que me hace existir. Y para hacérsela más completa y ver de qué manera los filósofos somos rápidos para los mandados, la hacemos rápido y la filtramos, tiene un problema. Dice, bueno, yo soy una cosa que piensa, nadie podrá decirme que no existo, que esto, ningún genio maligno me va a hacer bajar de esto. Dice, pero yo tengo certeza de que soy yo. ¿Y cómo sé que ustedes están ahí? Por supuesto no existían computadores, nadie dice, pero yo podría preguntarme, ¿cómo sé que ustedes existen? Que todos estos cuadraditos que yo veo ahí, este cuadradito que yo mismo soy ante todos ustedes, no es un sueño. ¿Cómo yo sé, cómo puedo yo tener certeza del mundo, no de mí? Y Descartes no es Kant. Kant no tiene ningún problema, se deriva de la razón, la existencia del mundo. Pero Descartes no. Porque Descartes tiene una pata en el medioevo. En realidad habría que verlo como una transición entre el medioevo y la modernidad. No puede deducir la existencia del mundo de la razón. Entonces la hace fácil. Sexta meditación. De Dios que existe. Y él, que había dicho que el método era totalmente nuevo, que se fundaba en la duda, que la duda debía ser metódica, radical, y que no va a tomar nada del pasado, dice, bueno, probar la existencia del mundo es probar la existencia de Dios. Pero la existencia de Dios está probada. Y va al silogismo de San Anselmo y dice, Dios es la cosa más perfecta que existe. Una cosa para ser perfecta tiene que existir, porque la existencia es un predicado del ser. Si le faltase la existencia. Conclusión, Dios existe. Dios existe, por lo tanto el mundo está garantizado. El mundo ni es una invención mía, ni es una mentira, porque Dios no me va a engañar, porque es un ser absolutamente perfecto. Entonces, señores, quedémonos tranquilos, ha nacido la filosofía moderna. No para Descartes, pero si ustedes leen o han leído alguna vez batallado con la historia de la filosofía de Hegel, que es toda la revisión de la historia de la filosofía, pero contada por él, por eso si un alumno de filosofía viene a dar, digamos, un tema de filosofía por la historia de la filosofía de Hegel, se lo bocha, porque es un invento de Hegel. Pero Hegel, cuando llega a Descartes, dice, con Cartesio por fin tocamos tierra, dice. Aparece el yo. El espejo cartesiano es sencillo.
Igualmente, su resolución es heroica, y ahí saldrá Kant. Pero este es muy embromado. Una vez un alumno en la maestría en psicoanálisis, estábamos viendo este texto del Estadio del Espejo, y dijo algo bien interesante, que yo por allí anoté, dice, fíjese, me dice, profesor, todas las cosas que es este yo naciente, primero es lo que es, pero al mismo tiempo es lo que cree que es, pero al mismo tiempo es lo que dice que es, pero al mismo tiempo es lo que los otros creen que él es, y al mismo tiempo es lo que los otros dicen que él es. En la amalgama de todos estos actos se constituye una entidad, que felizmente se constituye. Pero la constitución especular es una constitución, la del espejo, speculum viene espejo, ¿no? En alemán es muy interesante la palabra, Gegenstand, lo contrapuesto. Ellos no tienen la palabra objeto, la usan Gegenstand. Por eso Hegel dice, en la lucha contra la objetividad se constituye el sujeto humano. Bueno, pero esta constitución es mucho más compleja. ¿A nosotros para qué nos sirve? Para acordar con ella, no, simplemente quizá para mostrar la subjetividad, mostrar nuevamente bajando abruptamente. Yo puedo tener todos los medios de comunicación del mundo, puedo tener, pero mire, un proyecto nacional, popular y latinoamericano de primera, pero la subjetividad es esencialmente rebelde y agresiva. Yo creo que el propio Perón, que algunas cosas de estas intuitivamente sabía. Sabía, por ejemplo, lo de los niños. Y en un lenguaje muy viejo, dice, yo a los niños el peronismo se lo inculqué por la madre en el subconsciente. Dice, por eso los chicos son peronistas. Dice, primero me tuve que ganar a la madre, y después yo sabía que ahí, y el tipo, es cierto, es absolutamente clave. Y luego, otra cosa que sabía muy bien, es el carácter rebelde, y que además él estaba acaudillando un movimiento que es cualquier cosa menos manso. No hay mejor prueba, y por eso dice, mire, cada peronista tiene el bastón de Mariscal en la mochila. Si hay tipos en los que se puede confiar poco, son los peronistas. En el sentido irónico del término, porque en realidad no se puede confiar del todo en nadie, no hay todo. El tipo no es totalmente bueno ni totalmente malo. Pero dice, esto lo saca, también él como tipo que siempre usa la anécdota, como forma de expresión, que es muy criolla, muy nuestra, lo va a entrevistar, pucha, estoy avanzando mucho en la hora, ¿no? No, estamos. Lo va a entrevistar Timerman padre, y lo va a entrevistar para un reportaje en la revista Panorama, que Timerman en ese momento dirigía, una muy buena revista, ¿no? Y había ocurrido hacía poco el tema del voto en blanco, por la elección del 64-65, donde el peronismo está proscripto, Perón hace el acuerdo, o algo parecido a un acuerdo con Frondizi, y dice, bueno, los peronistas lo van a votar, le dice a Frigerio, y ustedes luego que llegan al gobierno, me levantan el plan con INTE, vuelven a los sindicatos lo que le corresponde, hace un acuerdo. Pero los peronistas desobedecieron. Los votos en blanco no sacó 2 millones de votos en blanco o 3 millones, porque todos los peronistas votaron, sobre todo en las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ganó la fórmula Flamín Anglada, por
un sello peronista. Y tanto es así que la proscribieron, no la dejaron subir. Entonces va Timerman a gastarlo. Timerman padre le dice, bueno, general, usted por lo visto tanto no manda, dice, porque usted dio la orden de votar en blanco, pero no hubo 3 millones de votos en blanco. Dice, no, dice, ¿qué va a haber? Dice, mire, y empieza a hacer esas sumas y restas que hacía Perón, dice, bueno, tantos votaron a los radicales, tantos votaron a esto, dice, y los otros, bueno, dice, los otros usted ya sabe cómo son, dice, ¿cómo son? Y sí, son peronistas, esos tipos, dice, son inmanejables. Son inmanejables, son peronistas, eso no con esos tipos se los puede conducir, pero manejar es bastante complicado. Esto es una buena introducción en el tema de la agresividad, que es el tema nuestro de nuestra reunión de hoy. Hemos dicho que al niño le produce un gran júbilo, la imagen que está allí, pero al mismo tiempo rivaliza con ella. En principio porque lo que está en la imagen no es lo que él es, luego porque pueden pasar otro tipo que se ven, empiezan a verse por el espejo, pero rivaliza con ella. Bueno, entonces tendríamos que distinguir en primer lugar entre agresividad y agresión, desde el punto de vista psicoanalítico. Entre agresividad y agresión. Podríamos decir que la agresión es un acto consumado. Yo voy y le pego al otro un palo por la cabeza. O voy y lo abrazo y le doy un beso. Es un acto. Y en ese beso lo puñalo por la espalda. Bueno, esa agresión no es la central que está en juego acá. El niño no se le ocurre romper el espejo. Lo puede romper de casualidad por pegarle con algo. Pero sí la agresividad. ¿Qué es la agresividad? Dirá Lacan, es una tensión inicialmente imaginaria. La agresividad surge de una tensión, de dos cosas que están allí en una relación muy especial. La agresividad subyace entonces en todo ser humano, porque es propia de la existencia y de la vista de un semejante, de eso que es especular. Tanto es así que me contaban algunos antropólogos, o alguna vez le pregunté el origen de dar la mano, es decir, que es medieval. Estoy desarmado, no tengo armas, te doy la mano, o sea, no soy tu rival, tengo las manos limpias. Allí donde aparece el otro, no aparece solo como objeto de amor. Allí donde aparece el otro, aparece también como objeto de odio. Tanto es así que Lacan va a hablar de odio-enamoramiento. Porque en esto va a seguir a Freud. Freud anuda fuertemente amor y odio. En principio podríamos decir que toda demanda es una demanda de amor. Desde te odio hasta dame, alcanzamos un vaso de agua. Pero al mismo tiempo en esa demanda está la posibilidad del sí o el no del otro. Por lo tanto, toda demanda supone también la posibilidad del rival, la posibilidad del otro. Se va a tener que resolver esto bien en el infante para que la tensión siga siéndolo entre dos polos y que esos polos no se toquen o no vuelvan sobre sí mismos. Lacan, bueno, va a destacar esa relación freudiana entre amor y odio y va a hablar esto de que esta tensión es permanente. ¿Cómo nace esta tensión? En principio nace como dos imágenes ante el espejo del propio cuerpo.
es la tensión entre un cuerpo completo y un cuerpo fragmentado. Es el júbilo de verme allí completo, lindo, perfecto, y de mirar de pronto para el otro lado y verme fragmentado. Entonces, es la tensión entre la percepción del otro y la propio-receptividad, o si la quieren hacer más fácil, la percepción de mí mismo. Me percibo como un todo ahí donde no estoy yo. Y al mismo tiempo, allí donde estoy, me falta la totalidad. O sea que la completitud del espejo está siempre bajo amenaza. Podría no ser. Podríamos decir nosotros que toda completitud está siempre bajo amenaza. Porque toda completitud es imaginaria. De allí que haya que, y cuanto más alto, Freud trataba esto de manera muy linda con las ilusiones. El porvenir de una ilusión es un texto precioso. El porvenir de una ilusión es la desilusión. Cuanto más alta la ilusión, más fuerte la caída de la ilusión. Ahora, ¿esto va a querer decir que no tenemos que tener ilusiones? No. Sin ilusiones no hay formación del yo. Las ilusiones son absolutamente necesarias. Va a aparecer un yo ideal. Yo voy a creer durante mucho tiempo que mi mamá es la señora más linda del mundo y que tiene todos los alimentos a mi disposición y que mi papá va a traer a mi casa todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, va a haber un momento en la cual esa completitud, yo voy a ver que la vieja no es tan linda, en realidad hay chicas más lindas que ella. Y que mi papá no es tan fuerte ni tan poderoso como yo creo, porque puede perder el trabajo, por ejemplo, o porque lo que gana no le alcanza. Pero sin embargo, es mi papá y es mi mamá. Yo los quiero. ¿Por qué? Y como dirían los matemáticos, por un teorema anterior. Pero no hay es porque se ha saldado algo anterior. Pero en principio, la primera relación, cualquiera que tenga hermanos, yo tengo la mala suerte de ser hijo único, que tiene sus enormes problemas, pero cualquiera que tenga hermanos, voy a preguntarle a un hermano, ¿cómo se portaba tu hermano con vos? Ninguno va a decir que era tu hermana, que era buenísima, como hermana me peleaba, me pelearé y me peleo hasta el fin de los tiempos. Y sin embargo es la hermana. Vaya usted a tocarle a la hermana y va a ver como el tipo va a saltar y dice, che, con mi hermana no, o con mi hermano no. O sea que hay una agresión, vamos a introducir otro concepto psicoanalítico. Acá hay mucho de libidinal y de erótico, no en el sentido de sexual, sino de vida y de eros, de una carga libidinal fuerte en esa imagen. ¿Por qué? Porque cuando aparece el otro, aparece una agresión erótica a mi narcisismo primario. La teta era toda para mí, el espejo era todo para mí, y ahora viene otro y se pone el espejo, o viene otro y quiere mamar de la misma teta, no se puede. Bueno, ese narcisismo primario, fuertemente herido, genera una gran agresividad, es decir, una gran agresión. En otro texto que no es este, sino que es un seminario sobre la carta robada, el cuento de Poe, la carta robada, de Lacan cita a San Agustín
buscando un ejemplo de la más vieja historia, estamos en el año 355. Este es el libro, Las Confesiones, ¿no? En Las Confesiones, el parrafito que yo le mandé, si tuvieron tiempo en leerlo, leo yo una traducción que me parece un poquito menos castiza que saqué, pero quien lo quiera buscar es el libro 1, parágrafo 7. Es la infancia, está contando la infancia, su infancia, Agustín. Y está contando el momento en el que ve que está mamando de su mamá otro niño. Es un rival. Y dice, hablando de los niños, dice, concluyamos que son inocentes en la flaqueza de su cuerpo tierno, pero no en su ánimo. De manera que no asustarse tanto de que el niño es un perverso polimorfo. San Agustín, a quien hicieron santo, dice, ojo, ese es bueno en la flaqueza del cuerpo, pero no en su ánimo. Sigue diciendo, y para probar que no son ingenuos ni que también han pecado, dice, yo he visto y conocido a un niño que aún no sabía hablar, o sea, un pleno infante, tan celoso estaba que miraba a un hermano suyo de leche, lívido y con cara amarga. Esto lo saben todos. Se dice que las mismas madres y nodrizas son capaces de conjurar con no sé qué remedio esas cosas. Pero ciertamente no se puede llamar inocencia cuando la leche emana abundantemente desde su fuente, oponerse al que está desesperadamente necesitado del mismo socorro y cuya vida depende del mismo alimento. Pero se pasan por alto estas cosas, no porque sean pequeñas o de ninguna parte, sino porque desaparecen con el paso del tiempo. Sí, por supuesto. Se elabora el espejo, pero allí no hay inocencia en el sentido de que hay tensión muy fuerte, sino porque desaparecerán con el paso del tiempo. Tanto desaparecerán que aun cuando se reconocen esas mismas faltas en una persona mayor, ahí sí vuelven a causar irritación, porque ya son otra cosa. Pero es absolutamente connatural al júbilo de la comida que otro quiera tener comida. Por eso hay una relación muy grande que la va a establecer, tanto Freud la establecía ya, pero Lacan va a ser de allí, desde este comienzo hasta el final de su obra, algo príncipe, la relación entre envidia y celos. Ustedes pueden decir, bueno, el niño tiene celos del hermano de leche que han puesto a amamantar con su propia madre o con su ama de leche. No, dice, pero ¿por dónde entra esa envidia? Esa envidia entra, es invidia. Envidia viene de invidia, por los ojos. Yo veo esa imagen que está ahí amamantando a otro y siento celos. Y da Lacan una definición de envidia que cae como anillo al dedo a lo que dijo González Fraga. Dice, lo que se envidia no es lo que tiene el otro. Lo que se envidia es que el otro tenga. Guárdense bien esto. Lo que se envidia no es lo que el otro tiene, sino que lo que en el fondo realmente se envidia es que el otro tenga. Por eso Lacan va a agregar, y ahí va a completar la obra de Freud, a las dos pulsiones básicas que Freud había descrito
que era la pulsión oral y la pulsión anal. Le va a agregar 2 pulsiones, y estamos hablando del año 60, 70, que son claves para comprender el Homo videns contemporáneo. La pulsión de la mirada y la pulsión de la voz. A la pulsión de la mirada la va a llamar pulsión escópica. Miro en perspectiva desde un lugar determinado. Y a la pulsión de la voz la va a llamar pulsión invocante. La voz llama a los otros y llama desesperadamente al otro, con mayúscula. Pero hay una diferencia, entonces tenemos 4 pulsiones básicas. Digamos primero qué es pulsión, en psicoanálisis también, ¿no? La pulsión no es instinto. Por eso, cuando quieran leer alguna vez a Freud, no vayan a utilizar la traducción de Lope Ballestero. En esos 3 hermosos libros bien encuadernados que generalmente la mamá le regala a la niña cuando va a iniciar la carrera de psicología, que supuestamente son las obras completas de Freud. Bueno, ahí la palabra alemana Trieb, que significa, puede significar instinto, pero significa deseo, es traducida siempre como instinto. En cambio, Freud usa instinct y Trieb como 2 cosas diferentes. El instinto es humano y animal. ¿Me permitís una aclaración lingüística? Sí. Adelante. El sustantivo Trieb está relacionado con el verbo treiben, que es llevar algo. Yo llevo una carga. Es decir, no es llevar a una persona, eso es diferente, es algo que yo lo cargo. Entonces, Trieb tiene que ver, es el sustantivo de ese verbo. Bien, porque esto me va a servir para decir que mientras que la oralidad y la analidad son demandas, son pulsiones de demanda. Ahora vuelvo sobre qué es pulsión. La voz y la mirada son pulsiones de deseo. Lo que se mira y lo que se dice se desea, mientras que con la oralidad y la analidad hay demandas. La diferencia es que la demanda es incumplible. El deseo es parcialmente cumplible. Tenemos entonces 4 pulsiones: la pulsión anal, la pulsión oral, la pulsión de la recepción, que es la anal, por la boca, recibir, alimentarse, tener todo mío, la pulsión de retención, que supone lo anal, hasta que entrega finalmente la niña y los padres celebran que no va a usar más por fin pañales. Pero bueno, ¿qué es lo primero que hace la niña? O se lo debe haber hecho mucho a ustedes, o el niño, mostrarlo. ¿A quién le lleva la caca o al pis? Al papá o a la mamá. Acá está. Esto es lo que estaban esperando. Bueno, pero los padres no es eso lo que estaban esperando. Es decir, la pulsión oral y anal, la pulsión es entonces el lugar donde el deseo está más cerca del instinto. Pero las pulsiones son humanas, esencialmente humanas, mientras que el instinto es esencialmente animal. Decía recién Eduardo, en la pulsión yo llevo algo allí, hacia adelante, ¿no?
Vos destacabas el carácter de Una carga. la carga. Sí. Pero porque hay dos palabras para decir. Hay tres palabras para deseo. Tres palabras para deseo en alemán. Es decir, una, la más ligera, es Wunsch. Yo deseo un helado. La otra es Begierde, que es intencional. Si yo deseo a una mujer, es Begierde. Y Trieb es algo que me carga y que yo no lo puedo impedir. Me lleva a... Es pulsional. Es un deseo. Entonces, quedémonos en esto. El yo se constituye, se estructura, ahora ya tiene una forma, es la mezcla, esa cuestión especular, y todo esto está regulado eróticamente por un sistema de pulsiones. La novedad va a ser traer lo audiovisual al nivel de la pulsión. Freud no había pensado esto. Y fíjense que es absolutamente importante. Nosotros, cuando dice, ¿quién era el italiano que habla de Homo Videns? El filósofo del derecho. Somos hombres que miramos, esencialmente, alguno lo recuerda. Sartori. Sartori, sí. Giovanni Sartori, ¿no? Esencialmente, lo que se ha potenciado hoy enormemente es la mirada y la voz. Audiovisual, casi todo. Una preguntita. Sí. En alguna época, Sartre, Simone de Beauvoir, Lacan, Levinas, fueron compañeros de estudios, amigos, etc. Recién, cuando señalaste esto, lo de la pulsión de la voz como invocante, me acordé de Levinas. ¿Hay alguna? Claro. Ahora, el primero que habla es tan invocante la voz, con una cuestión, la voz humana invoca, llama a la boca lo que no hay. La voz divina crea. Pero fíjense que si ustedes van a alguna buena traducción del Antiguo Testamento, va a decir, en un comienzo era, nunca Dios, ¿no? El Logos o Yahvé. En un comienzo era el que es. Y el que es dijo el primer día, sepárense la tierra de las aguas. Y el segundo día dijo, y eso fue bueno, siempre termina, y eso fue bueno. Y el segundo día dijo, no me acuerdo si esa es la secuencia, y puéblense las tierras de animales, y puéblense las aguas de peces. Y eso sucedió, y eso fue bueno. Y así sucesivamente, toda la creación es por la palabra, pero por una invocación que no es humana, una invocación que el nombre hace la cosa. No es arquetipo de la cosa, Platón, sino la cosa misma. Y entonces al séptimo día, bueno, y después creó al hombre, a la mujer, dice, y al séptimo día miró, es el verbo en griego, y dijo, todo es muy bueno, y descansó. O sea, la voz original crea, la voz humana habla esperando, pidiendo. Eso puede ser oración o puede ser deseo de cosas. Por ejemplo, el capitalismo es una enorme fábrica de deseos. Y más aún, Lacan utiliza, como él va a diferenciar, en realidad el deseo es deseo del otro con mayúscula, de un otro con mayúscula. Ese tiene todo, totalidad, toda la leche que se necesita, reconcilia todo, pero no, en la tierra menos neta no es accesible. Pero tiene sustitutos, que son los otros con minúscula.
Los otros con minúscula, los otros hombres, las otras cosas, etcétera, etcétera, Lacan utiliza para nombrarla la palabra que hoy aparece en las app de computación, gadgets. ¿Quiere usted colocar nuevos gadgets? Que la palabra no quiere decir nada. Es cuando uno buscaba, la palabra es de inglés antiguo, muy antiguo, y proviene de la marinería. En la marinería, la vela y todo lo que es mover un barco de eso, implicaba órdenes. Entonces en un banco la orden se da, dice, leven ancla, y otro le dice al otro, leven ancla, cada uno al otro, y lo hace. Después dice, bueno, amarren la vela, amarren la vela, amarren la vela. Y de pronto uno se olvidaba en la cadena de algo y gritaba, galles. Entonces el que estaba delante se lo repetía. Y el otro le decía anclas. O sea, el gadgets es una cosa instantánea que falta, pero que al mismo tiempo el sujeto tiene que saberlo para que pueda seguir la cadena. Entonces, el deseo de otro, con mayúscula, no se puede expresar porque otro no está. Entonces, tiene gadgets sustitutos. Y los gadgets duran muy poco. Más aún, dicen en la oferta, ¿quiere usted ponerse los nuevos gadgets que han aparecido? Nuevos programas, nuevos trucos, nuevos iconos, nuevos lo que ustedes quieran. Pero, y el primer uso de gadgets como algo que está en nombre de otra cosa, lo usó un señor que se llamaba Eiffel, que antes de erigir, Eiffel no, el que hizo la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos, veían que iba surgiendo ahí un mamotreto, no sabían en qué iba a terminar. Entonces el tipo hizo, como buen americano, norteamericano, un buen negocio. Construyó cómo iba a quedar, construyó maquetas de eso. A eso lo llamó gadgets también. Era una imagen de lo que iba a quedar. Y se vendió muchísimo, ¿no? De esa Estatua de la Libertad. O sea, a través de la mirada y de la voz, yo miro o invoco algo, pero el todo, lo que en última instancia invoco es la totalidad. Y lo que en última imagen, en lo que en primer lugar quiero mirar es todo. Pero va a tener que suceder algo que se va a tener que resolver bien, y dejo acá, en lo que haga el psicoanálisis, seguimos por el otro lado, la castración. Las niñas descubrirán que no les falta nada. Y los hombres descubrirán que eso que creen tener de más, en realidad no sirve para mucho. Entra fácilmente en detumescencia. De manera que no es mucho más potente por tener eso, y la otra no es mucho menos impotente porque no le falta nada. Bueno, pasar por la castración y superarla, si quisiéramos esto refinarlo, ir a la filosofía, admitir la finitud. Admitir la mortalidad, la muerte. O sea, que estoy admitiendo que el todo necesariamente falta, pero que es así. No les dado a los mortales acceder al Olimpo, decían los griegos, no se puede. Además, si acceden, como los dioses griegos no son buenos, como el dios cristiano, recibe los castigos más terribles de lo terrible. Pero el error consiste en que al Olimpo es un lugar que no se puede. Ahora, esto es connatural a lo humano, en el mito del paraíso,
en el Génesis, uno podría preguntarse, pero Adán y Eva eran tan pelotudos que Dios le dijo, acá tienen, miren, todo lo que ustedes quieran, habido y por haber, y justo vos vas a querer la manzana y te dejaste llevar adelante por la víbora. Bueno, cagaron. Bueno, ahí está el tema de que apareció una manzana y la vio y se la quería comer la manzana. Y la víbora estuvo ahí y le dijo desde el espejo, es otro, eso es rico. De eso no se puede. O sea, hay deseo, hay prohibición y no hay todo. Ahora, esto no está mal. Y todas las cosas que hay están sostenidas en una falta originaria. Cuando nosotros decimos, y ahora ya te lo dice directamente, el alto capitalismo dice, no, la construcción es con obsolescencia programada. Por ejemplo, se descubrió, no sé en qué cuartel de bomberos, que una lámpara hecha de determinada manera y filamento hace como 100 años que la tienen prendida y no sabemos. Y dice, bueno, ¿y a quién le vendo otra lámpara? Entonces nuestros celulares están destinados a ser cambiados. No hay el celular, pues si un tipo espera comprarse la última versión del celular, pues no va a tener un celular en toda la vida, porque va a aparecer uno que siempre... Es decir, está en sustitución de el celular, que como bien se sabe, no existe. El propio Kant enseñó en filosofía duramente esto. La cosa en sí no existe. Yo solo puedo acceder con la razón a los fenómenos. Es decir, a aquellas cosas que faínestai, que se manifiestan, que se ponen delante mío, que son parciales, y sí, son parciales. Pero yo siento que quiero saber que son Dios, el alma y el mundo. Ahí termina la crítica de la razón pura. Dice, no, mire, eso no se puede. Ahora dice Kant, pero yo siento que hay Dios. Ah, bueno, pero tengo que ver una crítica de la razón práctica. Si usted lo siente, tiene derecho a sentirlo, bueno, eso se rige por otra cosa, por un imperativo categórico. Y al final de su vida al viejo le quedó la razón pura por un lado y la razón práctica por otro. Y viejo ya escribió la tercera crítica, del cual se llega a publicar nada más que la introducción, donde es un intento a través del juicio estético, no ético, estético, en el sentido de aístesis, en griego, de percepción, es posible unir lo teórico y lo práctico. Solo llego hasta acá con esto. Lo que sí es lindo es mostrar que la primera edición fuera del alemán, en un idioma latino, de la introducción a la crítica del juicio, la publicó en castellano el señor cuyo nombre lleva la actual sección ética de nuestro Instituto de Filosofía, Carlos Astrada. Uno de los primeros cuadernos del instituto es la introducción a la crítica del juicio, una traducción de Rovira Armengol, supervisada por él. Así que, profesora, tiene un argumento más para estar orgullosa de ser la titular hoy de esa herencia, que como usted sabe, cuando se recibe una herencia, se recibe un destino, hay que estar a esas alturas. Se puso la vara muy alta al ponerle Carlos Astrada. Pero bueno, volvamos a la cuestión. ¿Me habla? De haberle puesto el nombre de Carlos Astrada a la sección. Está muy bien. No, te sale mal la voz. De haberle puesto el nombre de Carlos Astrada a la sección. Eso. Muy bien. Y bueno, es poner la vara alta en la filosofía argentina, ¿no? Si vamos... aquello de la Eneida, si cantamos selvas, sean selvas dignas de un cónsul, por lo menos.
Bueno, si vamos a hablar de filosofía argentina, hablemos uno bueno. Si no, después podemos hablar, qué sé yo, de Cabanchik, por ejemplo, qué sé yo. Pero hablamos en serio. Bueno, esta agresión se da en principio como agresión a un narcisismo primario que tiene el infante, que se siente agredido por la sola imagen, ni siquiera por la presencia real del otro, por la sola imagen del otro. Esta agresión se va a manifestar en el polo amor-odio. Oscila entre el autoamor extremo, el niño y después nosotros el resto de nuestra vida, porque no olvidemos que esto es un momento en la formación y evolución del niño, pero es una estructura, la estructura del espejo. Va a oscilar entre el autoamor extremo, el narcisismo, y la agresión suicida contra uno mismo. Esto va a tener que solucionarse, porque si no, no hay final para el estadio del espejo. Y para el complejo, que ¿cómo se llamaba este segundo complejo? El primero era el de Destete, y el segundo, fíjense el nombre que le pone, que es adecuado a todo este problema. ¿El complejo de qué? Intrusión. Intrusión. ¿Qué hacen los intrusos ahí? Ese intruso que como a San Agustín le quiere robar el ama de leche, el otro el que quiere la pelota al mismo tiempo. Bueno, se plantea allí una tensión entre dos deseos. Este joven Lacan, para poder resolverla, además de ir a la psiquiatría fenomenológica francesa, es alumno de Koyev. Y es alumno del Koyev que está enseñando Hegel en la década del 30. Y está enseñando la fenomenología del espíritu de Hegel. Y dentro, una obra de juventud de Hegel, y dentro de la fenomenología, dentro de la fenomenología del espíritu, está enseñando una de las gestalten, una de las figuras. La fenomenología del espíritu es una serie de figuras que despliega la conciencia en la larga marcha hacia la autoconciencia primero y hacia la razón después. Yo les digo a los alumnos de psicología que se podría leer como una primera historia de la psicología. En realidad es una historia de la psicología. Él va a contar cómo hizo la conciencia. El yo se lo aseguró Descartes. Hay yo, es una sustancia, bueno, ¿y cómo se pasa de la sustancia cierta de sí mismo sin empezar, sin poner a Dios de por medio? ¿Cómo se deriva de la propia razón? Y se deriva mediante una serie de gestalten, de una larga travesía que tiene que realizar la conciencia para devenir razón. Uno de esos momentos es la conciencia infeliz o desgraciada. Es la lucha a muerte por el reconocimiento. Viene, ¿y por qué me equivoco? Porque la figura que está antes era de la conciencia desgraciada. La conciencia desgraciada sabe que está lo absoluto adelante, pero no tiene ninguna mediación con ella. No hay, lo llama, quiere, no pasa nada. Por eso en la fenomenología de la religión de Hegel, en términos religiosos, es el momento judío de la religión. Sabe que está Yahvé, sabe que Yahvé es todopoderoso, pero Yahvé no contesta, no habla, es ley, y ley que se cumple, y además aunque uno la cumpla no tiene ninguna garantía de que Yahvé no me castigue. Bueno, tuvo que haber una evolución que en el nivel de la religión va a hacer que aparezca el cristianismo, que aparezca una terceridad que reconcilia el absoluto con lo singular. Le hace que aparezca la figura del Espíritu Santo y que crea una Trinidad que a Hegel le viene bárbaro
para su filosofía. En el orden de la conciencia es necesario, si el absoluto se acerca a mí, es un rival. Pero no es un rival de cualquier especie. Hegel va a decir, se acerca como amo. Es el amo. ¿Y qué soy yo? El esclavo. Entonces, en un momento, y ustedes, es exactamente la descripción de lo que él va después a usar en la imagen del espejo. No hay robo, no estoy diciendo que ningún autor robe. Los autos son demasiado grandes para robarse entre ellos. Usan préstamos, pero le viene como anillo al dedo. Él venía de Spinoza, la formación filosófica. Le daba, y era interesante por la noción de la sustancia como impulso. Le venía como anillo al dedo, pero faltaba la tuerca hegeliana que se la dan servida. La conciencia desgraciada pasa a un momento que es la lucha entre el amo y el esclavo. Nosotros dimos un taller, hará 2 o 3 años, Fernando fue alumno de ese taller, y no sé si alguno otro de por acá, pero Fernando, bueno, hicimos también, ahí en, no sé cómo hicimos, pero en 5 o 6 clases tratamos de desarrollar la fenomenología, la conciencia infeliz. Algunos lo están volviendo a pedir, vamos a ver si en algún momento del año repetimos, pues se dio también en Santa Fe. Pero otros de Asofil querían hacerlo porque es clave para la política también, ¿no? La lucha del amo y el siervo. Primer momento, el amo y el esclavo están frente a frente. Ambos, fíjense la palabra, se miran. Queda entonces, dice Hegel, trabada una relación. Esa relación puede ser o lucha a muerte, donde uno de los dos va a morir en la lucha, o reconocimiento. Por supuesto, para Hegel va a haber reconocimiento. Esto es, va a terminar en términos históricos, se va a cerrar la Edad Media y va a aparecer la Edad Moderna. En términos de la fenomenología, en términos de la religión, va el cristianismo a ser superado por el judaísmo por el cristianismo. Y en términos exclusivamente políticos, van a ser o empezar a aparecer el sistema que a Hegel le va a parecer ideal, la monarquía parlamentaria. Uno gobierna, pero hay muchos que controlan. Es decir, en cualquiera de los casos se va a cumplir el sueño dorado de que todo lo real sea racional y todo lo racional sea real. Ilusión de la cual caerse fue muy jodido. Más alto no se podía llegar. Pero volvamos atrás. Primer momento, queda trabada la mirada. Es de lucha a muerte. Bueno, esa mirada no puede durar mucho tiempo. Hay uno de los dos que baja la cabeza. Ese se llamará de acá en adelante esclavo. Y hay otro que está dispuesto a mantener la cabeza en alto y a luchar a muerte. Porque está dispuesto a luchar a muerte, va a conservar la vida. El esclavo, en esta primera instancia, en la tesis del momento dialéctico, ¿por qué baja la cabeza? Porque prefiere la comida a la libertad. Él sabe que si no lucha a muerte con el amo, la comida la tiene segura. Por lo menos le van a dar para que coma. O sea, seguiría el feudalismo. Digamos, el rey te permite que cultives una parcela, que te quedes con un cacho de eso, pero después pagas los impuestos. Bueno, pero hay uno que baja la cabeza, prefiere la comida a la libertad. Hay otro que mantiene la cabeza erguida porque prefirió la libertad a la comida. Ese será señor. Claro, y así empieza la tesis. La antítesis, es decir, los dos se consideran con el cuerpo, ninguno de ellos puede reconocer al otro. Y si se miran el espejo del otro no le dice nada de él.
El rey dice yo no soy eso, el amo dice yo no soy eso, y el esclavo dice yo nunca voy a hacer eso. Pero aquí que trabaja el deseo que lleva a la inconformidad de ambas conciencias. El Señor dice, es cierto, yo soy el amo, pero ¿soy amo de quién? De esclavos, porque los otros señores no me reconocen como amo. Entonces, en realidad, soy amo de lo que yo no quiero ser amo. Eso ya lo tengo conmigo. ¿Cómo puedo hacer para ser amo, pero de otros señores? Empieza a descubrir que tiene un límite, que aquellos que quiere que lo reconozcan no lo reconocen, los otros señores, y aquellos de los que no necesita el reconocimiento sí lo reconocen. El esclavo, por su parte, lo mira y se da cuenta que en realidad el amo no es tan completo. Y la espada del amo podrá ser muy filosa, pero el amo tiene un talón de Aquiles. El amo no se sabe relacionar con la naturaleza. O sea, si yo no produzco en la tierra los elementos naturales para comer, el amo se muere de hambre. Entonces, el esclavo se da cuenta en esa lucha que su poder consiste en su relación con la naturaleza. Por eso dirá Hegel que el esclavo es el origen de todas las ciencias y todas las técnicas. Que al amo no se le ocurriría nunca inventar máquina, ¿para qué si tiene máquinas animadas que son los esclavos? Pero el tipo que tenía que arar la tierra descubre de pronto que si inventa una cosa que rotura la tierra y le pone un buey delante, la ara mejor. Inventa todas las ciencias y las técnicas. Y se da cuenta de que en la producción, en lo que él produce, está aquello que puede calmar el hambre del amo. Porque si no, el esclavo se muere. El señor se muere. Porque el señor tiene prohibido trabajar. En el caso de la conquista española y de los nobles españoles, esto fue literalmente así. Venía a América en busca de un título, de nobleza, pero el noble no puede trabajar. Entonces podían tener toda esa tierra que tenían ahí, pero si no tenían indios encomendados o esclavos encomendados, él no podía trabajar porque perdía el título de nobleza. Bueno, pero vayamos a lo central. Está planteada la máxima tensión. Ambos han caído de su narcisismo. Me reconoce el que yo no quiero y el otro, ese que es tan poderoso al cual le tengo miedo, no es tan poderoso. Parece la falla. Entonces, esta lucha se puede resolver a muerte o se puede resolver mediante el reconocimiento. Las conciencias se reconocen. El esclavo, el amo reconoce que en realidad si el esclavo se le muere de hambre o le falta o algo así, él no come. Que lo mejor es hacerlo participar al esclavo de sus luchas y que por lo tanto además pelee para él. En este sentido, le respeto la comida, le respeto la casa, el castillo se abre, sirve de protección a todo lo que está alrededor, al burgo que se va formando alrededor, y yo, el esclavo, tiene asegurado peleando para mí casa, comida, y luchamos contra los otros señores. Si ganamos, ganamos ambos. No es la misma cantidad, pero está resuelto. Y el esclavo descubre que peleando para su señor, en realidad pelea para sí. Hegel cierra ahí la cosa, bueno, ha aparecido el trabajador. O sea, aquel que trabaja por un salario. Y del otro lado ha aparecido el capitalista. Ha quedado trabada una nueva relación donde la lucha a muerte
fue suplantada por el reconocimiento. De ahí en adelante, la sociedad liberal burguesa tomará forma. En este caso, en el nivel elemental de la conciencia del imaginario psíquico, el niño comprenderá que tiene hermanos y que integra un todo mayor en los hermanos, el padre y la madre, que se llama familia. Y que en esa familia hay una primer forma en que él puede tener las dos cosas, protección y libertad. Equivale al momento en el cual, en el orden político, digamos, el señor decide hacer participar de su señoría al amo, y el amo y al esclavo, y el esclavo descubre que participando del señorío del señor puede sacarle cada vez más ventajas. Depende de su habilidad para hacerlo, como también de su habilidad para trabajar la naturaleza. Queda trabada la sociedad capitalista. Lo que nosotros vivimos, y aquí estoy clausurando estoy viendo la charla con ustedes, es la consumación a su vez de eso. Imagínense ustedes si falta el trabajo. Un momentito. Acá a mí me dijeron que si yo me asociaba a este hombre, digamos, tenía casa, comida, libertad, y que lo que tenía que hacer era trabajar. Que si yo trabajaba 8 horas, tenía 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, para dormir y 8 horas para hacer lo que quiero. Pero ¿y qué pasa si yo trabajo 12 horas, 15 y no puedo vivir con el salario? ¿Y qué pasa si además me anuncian que viene el fin del trabajo? Bien, van a tener que inventar algo si viene el fin del trabajo. Estamos en un momento muy decisivo. Algunos muchachos se apuraron rápidamente a llamarlo nueva normalidad. Bueno, vamos a llamarlo nueva normalidad. Esta nueva normalidad es un acontecimiento, porque va a provenir no de una forma que irrumpió en la historia, digamos, como hecho. También tenemos la diferencia en alemán entre hecho y acontecimiento, ¿no? Heidegger usa la palabra que algunos hechos son Ereignis, acontecen. También en la vida psíquica hay acontecimientos. Cuando uno le pregunta al otro ante determinado estado, ¿pero qué te pasó? O sea, pasó algo de un nivel tal que no es lo que le pasa siempre, que se pone nerviosa, digamos, o que se está enojada con el marido, o que él llegó tarde, no sé, pasó algo que interrumpe la serie. Bueno, estamos ante una interrupción de la serie. Si nosotros retomamos en términos psicoanalíticos, irrumpe, y ya el último, Lacan, un real. El real posee una verdad. Esa verdad, la irrupción de esa verdad mata. Es decir, tenemos tenemos que ver en el registro del imaginario, procesar en el registro del imaginario un real para el cual en el medio falta un orden simbólico que lo contenga. El registro es en lo más profundo lo real, en lo inmediatamente superficial un orden simbólico, una estructura que posee todo hombre por el hecho de serlo,
por el hecho de ser mortal, sexuado y parlante, diríamos, y un imaginario. Nosotros tenemos en este momento, con esto que se puede llamar la salud, una disputa de imaginarios que para hacerse un picnic en un seminario como el de este año que queríamos. Esto es una disputa profunda. Viene un tipo y dice, no, mire, la cuarentena. O viene otro y dice, no, eso es mentira. Estamos procesando una cosa. El otro día, ni siquiera una cosa, el otro día yo, interesado en tener no más información científica, sino una información que me dijesen claramente qué es un coronavirus. Me dice, bueno, hay 1000 formas, este es el coronavirus número 19. ¿Y este qué es? La que me contestó que es una científica especializada en biología y en temas infecciosos, que está en el hospital alemán. Como sabía que era un filósofo, le dice, mira, te voy a decir algo que te va a servir. Lo primero, que no es una cosa. O sea, en realidad no es ni un virus ni una bacteria. Es un resto de proteína que está suelto en el sistema inmunológico y metabólico, esperando entrar a algún receptor de una célula que lo permita. Pero eso en sí mismo, ella en sí mismo no es nada. Dice, por eso está en juego. Ahora, ¿qué hace cuando entra? Cuando entra le cambia el ARN, no el ADN. El ARN, el ácido desoxirribonucleico, se lo cambia por el propio. Entonces, la célula repite por 1000 y por millones el resto de proteína que la infectó. Por eso, en realidad, lo que a la célula le ocurre, estalla. Vuelve a estallar. Y vuelve en esa reproducción. Entonces dicen, miren, todavía no hay, me dice, en realidad, dice, no se asuste, porque además, dice, esto siempre es a posteriori el saberlo, ¿no? Que es muy interesante, no es la ciencia tonta, neopositivista, de Bunge, que nosotros conocemos. Estos saben lo que es sobre todo los saltos, ¿no? Estaba hablando en este caso con Müller, que es una científica seria, ¿no? Y las epistemologías de la complejidad saben que... Entonces dice, en realidad casi no hay autopsias. Me dice, las pocas que se han alguna hecho por motivos legales, nadie quiere hacer una autopsia. Dice, imagínense llevarle a un tipo que haga la autopsia a uno que se murió de coronavirus, que algunos dicen que sigue infectando después de muerto, lo cual es un imposible, dice. Si infecta después de muerto, la verdad que es raro. Algunas horas puede ser, pero no mucho. Dice, bueno, por ahora lo que se vio es que prácticamente estalla el sistema metabólico. No hay con qué darle. Digamos, ahora, yo después de tragarme esto, lo que sí me quedó es esto, hay algo que no es una cosa. No es una res en el sentido fuerte de la palabra res, no está por sí misma. Es una cosa que acontece ahí. Los devuelvo a la pregunta inicial, que era, ¿y cómo se forjan identificaciones? Porque sin la cual el yo se hace mierda. Yo tengo que buscar alguna imagen, ¿con qué me identifico yo si el real es la pandemia? Y bueno, es decisivo. Es decisivo, algo va a aparecer, el yo algo va a, digamos, inventar. Pero eso va a suponer, no solo que descubran las vacunas, hay que cicatrizar mucho, y no solo lo económico. Nuestro narcisismo está profundamente herido. No es casual que
haya nacido en la Lombardía, en el lugar, uno de los lugares más ricos de Europa, más rico de Europa. El señor Roca vive allí, ¿no? Bueno, tenemos unos 9 minutos para preguntas. Me callo yo, hablan ustedes. Ya no estoy leyendo, veo acá porque me distraigo durante la primera, mientras voy hablando, pero ¿cómo lo ven esto? La cuarta reunión, que va a ser la última, vamos a tratar de ver esto en su totalidad y ver cómo podemos trasvasar a las disciplinas, ¿no? Y seguir en nuestro seminario. ¿Cómo lo ven? Voy dando la palabra. Marquen la manito, si quieren, así la veo, porque es más fácil que levantarla. Carlos. Pero si ponen la manito, la puedo ver permanente. Sí. El micrófono tiene que activar. Activa tu sonido. Pero vos has hecho la pregunta, Carlos. Tenés que activar, no sabe activar. Una mano. Bueno, espere, mi amigo. Él hizo su pregunta. Él metió este bardo. Y esto de la pandemia, ¿cómo se hace espejo con esto? Tiene que activar el mute de abajo. No, ya sé, pero yo digo, él hizo su pregunta, por eso lo voy a mantener inactivado. Su sonido. Pongan la manito y vayan activando su sonido. Vos pusiste la manito para nosotros. Bueno. Fernando, tengo marcado Fernando. A ver. La forma de asociarlo como virus chino no es una forma de identificar, de intentar identificarlo con un imaginario. Es un intento desesperado de localización. Y los chinos dicen, no es de acá, me lo plantaron otro. Pero son todos, podríamos todos leerlos como intentos desesperados de localización. Lo mío también. Yo no me conformo que es un reto proteico que da vuelta por ahí. Me ha calmado un poco, quiere decir, tengo una imagen. Pero fíjense que necesito una imagen para poder identificarme con ella. Los chinos, lo primero fue la localización china, y bueno, Trump y el otro se tiran buenos modales, y los chinos harán lo de siempre, cuando estén por sacar los yanquis la vacuna 24 horas antes, dirían, acá está. Es una pelea, pero fíjense, son todas peleas que cursan en este imaginario. Eduardo había levantado su manito y pegado a su cuadrado la manito. Mientras tanto, otros vayan poniendo. Adelante, Walcira. Me levantó la manito por mí, pero en realidad yo no había levantado la mano. No sé si algún gesto estaba con la cabeza, perdonen, en otro sitio, pero sí quiero decir algo. Que me parece, los alemanes tienen una expresión muy interesante, que es la de coronacrisis. Y realmente esta expresión me llevó a mí, Mario, a algo que vos conocés muy bien, que son las formas en las que describe la crisis de la humanidad europea y de la ciencia europea Husserl en su obra del año 35. ¿No? A mediados más o menos de la década del 30. Trascendental. Claro, a mediados de la década del 30, bueno, en medio de lo que está pasando, ya cerca del ascenso del nazismo, Husserl empieza a pensar en la crisis antes, en realidad. Primero es una conferencia chica y después un texto. Un poco antes, en el 33 más o menos, ¿no? Es decir, pero ya se ve... Febrero del 33 sube Hitler. Claro, se ve la descomposición. Y entonces es interesante, por un lado, porque Husserl usa un término para la crisis que es Zusammenbruch unserer Zeit, ¿no? Como una quiebra total y conjunta, un colapso total de nuestro tiempo.
y lo describe con 3 características. Una característica es la de una Lebensnote, como una negación de la vida. No, pero bueno, tengo que dejarlos porque tengo una circunstancia doméstica que vienen a buscar cosas para llevar a la casa de mamá. Después se los mando. Compañera, y el jueves se reincorpora a la reunión. Hasta luego. Yo hago un poquito de asociación libre, ya que tenemos algunas psicoanalistas presentes. Yo digo, ¿qué dirá el significante corona? ¿Qué corona la corona? Al mismo tiempo, la corona es algo que a uno le ponen en la cabeza, y por un lado es una cosa de distinción, pero lo que la llevan dicen que es pesadísima. También es como una especie de faja alrededor de la cabeza. No lo sé, pero me quedé con ese significante corona. No lo sé. Adelante con las preguntas. Hay una relación con lo divino, ¿no? En la corona también. Con lo divino, pero la de Cristo era de espinas. No lo sé, no lo sé. Sí, pero era de salvación. Lo que sé que me parece que viene a terminar, a cerrar algo. No lo sé, honestamente, no sé qué. Por eso me parece que casualmente la palabra nueva normalidad, a ver, Derrida era muy inteligente cuando critica el término posmodernidad. Dice, no se está fuera de una época de cuyo final puede aún hablarse. No hay post-pandemia si la pandemia es la diferencia. No hay normalidad si esa normalidad no es instalada. La normalidad significa una anormalidad que puede con el tiempo transformarse en norma. De manera que también allí serviría en la noción analítica de dirección de una cura. O sea, es un proceso. Estamos evidentemente en el final de algo, pero el final es mucho más largo que el the end de las películas. Hay un tiempo del final. Ese tiempo del final es un tiempo largo, ¿no? Los chinos lo solían llamar tiempos interesantes. Y los árabes tienen un proverbio que dice que es la peor de las maldiciones, dicen, ¿no? Te deseo que vivas, que te enamores. Es decir, que vivas tiempos interesantes. Por lo trágico. Me decía por allí Alejandra, y yo lo conecto con lo divino. Y sí, podría pensarse, porque lo divino es terrible. Es decir, si Dios adviene, Dios no advino como Dios. Yahvé adviene en la teología cristiana como Cristo. Nosotros toleramos hasta un hombre. Yahvé, que además se muere, y que vive como nosotros, y que es junto a nosotros, y que es carpintero. Imagínense que aparezca uno y diga, yo soy Yahvé. No, sería intolerable. Es como cuando un tipo desesperado le dice a otro, bueno, en general, por lo menos a mí me ocurre, el tipo dice, ¿querés que te cuente la verdad, la verdad? Digo, no, me creo que no. Mario, ya que estamos en una situación, la verdad, pero... la corona es la corona de un rey, ¿no? Y en la asociación, digamos, después tengo una pregunta para hacer de la asociación, podemos decir, bueno, que reina el caos, ¿no? Ahora, como tiempo final. Claro, es una el caos que va a generar un nuevo orden, ¿no? Digamos. Es una contradicción porque el reino es un orden. Claro, por eso, pero es va a reinar el caos justamente en esta contradicción donde se va a dar un nuevo orden, ¿no? En esa contradicción. Es lo que vos me decís, porque los griegos pensaban el mundo como pelea entre cosmos y caos. Claro, exacto. Sí, sí. Cosmos y caos, como entre un orden y un desorden. Ahora, Sí. este desorden es complicado.
Ahora voy a Silvia. Pero antes Sí, ¿qué tal? Silvia, perdón. Adelante, Silvia. Preguntita para Mario, nada más después si querés la contestar, solo una pregunta. Cuando hablamos de este tema, ¿no?, de la agresión, el tal del espejo y todo, ¿sabes qué me suena mucho, Mario, también? Al hombre lobo del hombre, ¿no? De Hobbes, ¿no? ¿Cómo sería este esquema? Pero lo dejo como pregunta, por ejemplo. Bueno, es un momento, el fundamento además del neoliberalismo, ¿no? El cual. Bueno, adelante, Silvia. Sí, yo venía pensando que cuando empieza la pandemia de SIDA, vos sabés que yo trabajé muchos años con el tema de VIH, en ese momento nosotros lo vemos como un real que invade, que conmueve esta idea de la ciencia como un conocimiento absoluto, total, universal. Y hay un filósofo, Andrés Glucksmann, que dice, toda Europa creía que los europeos iban a morir de vejez. Y el SIDA invade, digamos, rompe con esta ilusión y en ese momento resulta, no tiene las características que tiene esta epidemia. Pero sí se puede sacar algunas conclusiones. Que la conclusión fundamental es que la información no alcanza. No estamos seguros que toda la gente quiere su bien. Entonces uno ve que la información, no salga de su casa, no haga esto, no lo otro, no alcanza, ¿no? También hay una especie de goce de la prohibición y que no hay forma, digamos, ¿no?, de que frente a esta pandemia, cuando hablaban de las identificaciones, no sé cómo se podría uno identificar con un real, como vos decís, cuando es fuera de sentido. La identificación necesita otras cosas. No podés. Claro, no se puede identificar con esto, pero sí uno puede aprender, y yo, como vengo de la experiencia de haber trabajado en el tema de SIDA, de que no alcanza con decirle a la gente, esto le va a hacer mal. Porque si no sería muy fácil, ¿no? Si uno piensa en las adicciones, no, digamos que hay algo también que tiene que ver con un goce que no podemos manejar y que tiene que ver con, Miller lo llama el goce de lo prohibido, ¿no? Que también hace que alguien transgreda, digamos, aquello y vaya hacia eso que le hace mal. No me parece que algo de eso quería decir. No, está muy bien, está muy bien. Recuerden que la sílaba SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Verdad? Entonces es también una locura del sistema, una psicosis del sistema inmune, que reconoce como propio algo que no debe reconocer como propio, y reproduce otra vez un equívoco. Un equívoco que ordena profundamente todo. Sí, Silvia, vos sos más... No, una sola cosa que hay que decir, que yo me pregunto por qué, sin estos 20 y pico, 30 años de investigaciones, no se descubrió la vacuna contra el SIDA, porque es un negocio fabuloso la medicación del SIDA. ¿Cómo es que ahora, en un año y medio vamos a encontrar la vacuna? Yo creo que porque no es el mismo negocio. No hay manera de hacer un negocio con la medicación, si no sé, me parece. Pero digo, me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo puede ser de 30 años? Yo estoy con el tema de SIDA desde el año 94, no se encuentra la vacuna, y ahora se promete que en un año y medio vamos a tener una vacuna. ¿Qué es lo que está pasando allí, no? Es para pensar, por lo menos. Compañeros y compañeras, no quiero que se corte de exabrupto. Tenemos tiempo, pero teníamos hasta 2 horas. Estamos usando una membresía que ha sido un préstamo. El nombre que está abajo de mi nombre no es el mío. Los compañeros nos prestaron que hagamos uso de una franquicia de ellos que están utilizando, porque yo puse un SOS en el WhatsApp de Astofil y dije, ¿no habrá alguno por ahí? Y bueno, un compañero que es miembro de Astofil dijo que sí, y desinteresadamente nos la presta. Estoy dándole entrada a Eduardo, pero junto con su entrada diciéndole que nos despedimos hasta el jueves que viene, a las 18. El objetivo del próximo jueves sería redondear la totalidad de esta problemática del imaginario psíquico, pero al mismo tiempo tómense en una semanita para pensar a la disciplina o a la práctica concreta de todos
ustedes, ¿qué elementos le ha servido o le puede servir este taller para pensar? Acá hay gente que viene de la educación, de la política, de la universidad.